Dime. Ya chicos, empezaremos de una vez ya con nuestras clases. Vamos a empezar directamente con la clase anterior donde nos habíamos quedado, que eran operaciones algebraicas. Vimos el método tradicional, ¿se acuerdan? Vimos cómo dividir por el método tradicional y eran 4 únicos pasos. ¿Recuerdan? Era ordenar el dividendo y el divisor en forma descendente. Luego teníamos que dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Eso nos daba el cociente. El cociente tenía que multiplicarse con cada término del divisor y pasaba a restar al dividendo, o lo que es lo mismo, pasaba con signo cambiado, ¿se acuerdan? Luego, ¿qué era? Realizar la suma y seguir el mismo procedimiento. ¿Listo? Entonces, teniendo nuestros pasos, vamos a ir viendo nuestros ejercicios. Hicimos este ejercicio en la anterior clase, solo que no dejamos muy en claro lo que era el teorema de residuos. Por lo tanto, vamos a ir viendo eso. ¿A qué se refiere el teorema de residuos? ¿Se acuerdan cómo hemos dividido este ejercicio? Y nuestro residuo, no sé si recuerdan, nos salía A menos 8 multiplicado por X más B más 24. Por lo tanto, como nos salía este residuo, nosotros identificamos las partes de nuestros residuos, ¿se acuerdan? Dijimos que A menos 8 era el coeficiente de X, vimos que coeficiente es aquel valor numérico que acompaña a la variable, ¿no? Que en este caso nuestra variable viene siendo la variable X. Más B más 24, que B más 24 representaban mi término independiente. ¿Qué era un término independiente? Un término independiente era aquel que no tiene variable, ¿sí? Es decir, que no está acompañado de X. Ahora, en mi ejercicio, no sé si recuerdan, me decía, al dividir el polinomio P de X entre Q de X, se sabe que la división es exacta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una división es exacta, dijimos que el residuo era 0, ¿se acuerdan? El residuo era 0. Por lo tanto, R de X es igual a 0, pero hay un detalle. 0, dijimos, nosotros podemos representarlo como 0x más 0. ¿Recuerdan por qué? Porque 0 por x, 0, más 0, 0. Sigue siendo 0. Entonces, ¿por qué en mi ejercicio yo he sacado otro residuo? Aquí el detalle. Yo he sacado otro residuo porque no conozco ni el valor de A ni el valor de B. No conozco A ni conozco B, que seguramente son constantes, es decir, son valores numéricos que los puedo hallar. Cuando en algún ejercicio de divisiones ustedes saquen un residuo, como este que nosotros hemos sacado, pero el ejercicio te diga que su residuo, por ejemplo, en este caso nos decía el residuo es 0, igualamos los residuos. El residuo que yo he sacado lo igualo al residuo que me den el ejercicio, ¿sí? Se igualan ambos residuos porque deberían ser iguales. Mi ejercicio está bien realizado. Por lo tanto, ¿qué hago? El residuo que yo he sacado era A menos 8 multiplicado por X más B más 24. ¿Que esto a qué va a ser igual? A 0x más 0. Dijimos que podemos expresarlo como 0x más 0 o simplemente 0, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué nos conviene expresarlo como 0x más 0. Por la siguiente razón. En ecuaciones se ve, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una ecuación. Y en ecuaciones se ve que lo que tengo en un miembro debería ser igual a lo que tengo en otro miembro. Este es el coeficiente de X. En este otro miembro, el coeficiente de X, ¿cuánto vale? Vale 0. Por lo tanto, este coeficiente de X tiene que ser igualito a este coeficiente de X, ¿no?
Entonces, a menos 8 lo igualo a 0, porque si ese no se haría 0, no se cumpliría de que hay una igualdad en la ecuación. Ahora, ¿qué más tengo? Si tú te das cuenta, tengo término independiente. Mi término independiente, ¿cuánto vale? B más 24, ¿no ve? Y mi término independiente, el que no tiene X en el segundo miembro, ¿cuánto vale? Vale 0. Término independiente con término independiente. Debo igualar. Por lo tanto, B más 24 lo igualo a 0. De ahí despejo, agarro A menos 8, tiene que valer 0. ¿Por qué tiene que valer 0? Porque en este lado también tiene que hacerse 0x más 0. Y en el otro lado ya teníamos ese 0x más 0. Y el b más 24, la expresión b más 24, también tiene que hacerse 0. Lo vemos igualado. Coeficiente de x con coeficiente de x, término independiente con término independiente del otro lado. Ahora hay un detalle. Se vuelve una ecuación sencilla de primer grado. Menos 8 puede pasar al otro lado con más 8. Y 24 positivo que está acompañando a B puede pasar con menos 24. ¿Lo ven? Y esto ya habíamos hallado en la anterior clase. En el ejercicio me pedía hallar A más B, que A vale 8, B vale menos 24 y 8 menos 24 menos 16. ¿Sí? Para que me entiendan un poquito mejor este teorema de residuos, cómo se debe hacer el teorema de residuos, con este mismo residuo que hemos sacado vamos a hacer otros análisis. Básicamente en teoría de residuos hay 4 análisis que podemos hacer, ¿sí? A ver, este es el residuo que nosotros hemos sacado en nuestro ejercicio, ¿no ven? El ejercicio que hemos hecho en la anterior clase, ese es el residuo que hemos sacado. Ya habíamos explicado cómo dividir y nuestro residuo era A menos 8 multiplicado por X más B más 24. Con este residuo vamos a hacer los 4 casos de teoría de residuos. Vamos a hacer supuestos, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Tipos de teoría de residuos, dice, ¿no? Tipos de residuos. ¿Qué tenemos en tipos de residuos? Básicamente nos dicen que tenemos 4 tipos de residuos. El primero, ¿qué te dice? R de X es igual a 0. Es decir, la división va a ser exacta. Este es el que hemos aplicado ahora al hacer el ejercicio. Por ejemplo, yo he sacado un resultado que era A menos 8 multiplicado por X más B más 24. ¿Qué pasaría si en mi ejercicio me dijese la división es exacta o el residuo es 0? Que eso acabamos de ver, ¿no? Agarro, como este es mi residuo, este es el coeficiente de X, mi término independiente. Dijimos que tengo que igualar ambos residuos, el que me da en el ejercicio y el que yo he sacado. El que yo he sacado era A menos 8 multiplicado por X más B más 24 y lo igualo al residuo que me da el ejercicio, que el primero es qué pasaría si me dijese que la división es exacta, por lo tanto lo igualo a 0x más 0, que es lo mismo que decir 0, coeficiente de X con coeficiente de X, término independiente con término independiente, ¿no? Ese es el que me daba en el ejercicio y este es nuestro primer caso que ya lo hemos explicado. El segundo caso, ¿qué hubiese pasado? Acá está, nuestro segundo casito, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en el ejercicio me hubiese dicho tu residuo va a ser 2x menos 20? ¿Sí? Ya sabemos que el residuo que yo he sacado ha sido A menos 8 multiplicado por X más B más 24. Pero ¿qué hubiese pasado si ahora me iba a decir tu residuo va a ser 2x menos 20? O sea, cuando el residuo es un polinomio. Acá está nuestro segundo caso. Vamos a ver qué tendríamos que haber hecho. En mi ejercicio me decía que el residuo es 2x menos 20. Y el residuo que yo he sacado, ¿cuánto era? A menos 8 multiplicado por X más B más 24. A ver, ¿qué dijimos que hay que hacer? Que hay que igualar ambos residuos. El residuo que me den el ejercicio y el residuo que yo he sacado. El residuo que yo he sacado, ¿cuánto era? Seguimos trabajando con el mismo ejercicio, solo estamos haciendo supuestos, ¿verdad? El residuo que yo he sacado era A menos 8 multiplicado por X más B más 24. Y el residuo que me ha dado en el ejercicio, ¿cuánto es? Estamos haciendo un supuesto. Supongamos que me dice que el residuo va a ser 2x
menos 20. ¿Qué hago? Hago lo que hice anteriormente. Identifico las partes. Ya sabemos que este es coeficiente de x, a menos 8 es coeficiente de x. Y en el otro miembro, ¿cuál sería el coeficiente de x? En el otro miembro, mi coeficiente de x, ¿quién le está acompañando a x? Este 2, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hago? Igualo coeficiente de x con coeficiente de x. Por eso es que acá a menos 8 está igualado a 2. Ahora, ¿qué más igualo? Término independiente. Mi término independiente es b más 24. Y en el otro miembro, ¿cuál es mi término independiente? Mi término independiente es menos 20. Por lo tanto, ¿qué hago? Igualo término independiente con término independiente. B más 24 lo igualo a menos 20. ¿A ver? Entonces, este es nuestro segundo caso. Si nosotros sacaríamos este residuo, pero no me dijese que la división es exacta, me dice que el residuo es 2x menos 20, se trabaja de la misma manera. Igualo el coeficiente de x con coeficiente de x, término independiente con término independiente. Y de acá ya despejo lo que me pide, ¿no? Como son simples supuestos, lo vamos a dejar ahí. Ustedes lo van a terminar de despejar para que terminemos de explicar los 4 tipos de residuos que les puede dar, porque eso es importante, que sepan reconocer y sepan cómo van a trabajar los 4 tipos de residuos. ¿Se entiende hasta ahí o hay alguna duda? Ninguna. Entonces vamos a hacer el tercer caso. Nuestro tercer caso, ¿cuál sería? Aquí está. Nuestro tercer caso. ¿Qué pasaría si en el ejercicio que hemos hecho en la anterior clase nos hubiese dicho el residuo es 15? ¿Qué quiere decir eso? Que el residuo era un valor numérico. ¿Qué hubiese pasado si me hubiese dicho, al dividir esto entre esto, el residuo es 15, hay el valor de A y de B, por ejemplo, ¿no? Yo agarro, ya tenemos el residuo, porque estamos trabajando con el anterior ejercicio, ¿verdad? El residuo que yo he sacado, ¿cuánto es? A menos 8 multiplicado por X, más B más 24. Ya hemos identificado nuestras partes. ¿Y qué dijimos que siempre tenemos que hacer? Tengo que igualar el residuo que yo he sacado con el residuo que me diga en el ejercicio. Estamos haciendo un supuesto que ahora en el ejercicio me hubiese dicho el residuo es 15, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me anoto, acá está, me he anotado el residuo que yo he sacado y el residuo que yo he sacado era a menos 8 multiplicado por X más 24, ¿sí? ¿Qué más hago? Lo igualo al residuo que me han dado en mi ejercicio. En mi ejercicio, ¿qué residuo me han dado? Me han dado 15. Para rellenarlo, pueden rellenarlo con ceros. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo anotar 15 como 0x más 15. ¿Por qué? 0 por x, 0, y 0 más 15 sigue siendo 15. ¿Para qué hago este relleno? Para igualar, si te das cuenta, tenía que buscar en el primer miembro coeficiente de x, que este es mi coeficiente de x, ¿no ve? Acá nos dice coeficiente de x. Igual al coeficiente de x del otro lado. En este lado, ¿cuál sería mi coeficiente de x? No tenía, pero lo he rellenado con 0. Por lo tanto, agarro coeficiente de x con coeficiente de a menos 8 lo igualo a 0. Es por eso que acá está igualado a 0. Y término independiente. Identifico término independiente en el primer miembro, que mi término independiente, ¿cuánto sería? B más 24. Y mi término independiente del otro miembro, ¿cuál sería? El que no tiene X, no tiene variable. Sería 15. Por lo tanto, B más 24 lo igualo a 15. ¿No ves? Se iguala término independiente con término independiente, coeficiente de X con coeficiente de X. Y si no tienes coeficiente de X, puedes rellenarlo tranquilamente con ceros. No hay ningún problema. ¿Sí? Vamos a ver nuestro cuarto supuesto. ¿Qué hubiese pasado si en el ejercicio anterior, nuestro cuarto supuesto, nos dice, ¿qué hubiese pasado si en el ejercicio anterior nos hubiese dicho el residuo es 6x? Es decir, el residuo va a ser un tercio. El residuo que yo he sacado, ¿cuál era? A menos 8 multiplicado por x más b más
24. Ahora, pero me está diciendo que el residuo es 6x. Dijimos, siempre tengo que igualar el residuo que yo he sacado con el residuo que me den el ejercicio. El residuo que yo he sacado, ¿cuánto era? A menos 8 multiplicado por x más b más 24. Y el residuo que me han dado es 6x. Dijimos, puedo rellenarlo con ceros, ¿verdad? ¿Por qué lo voy a rellenar con ceros? Porque si te das cuenta, acá, este es mi coeficiente de x. En el segundo miembro también tengo que tener coeficiente de x. ¿Cuál es mi coeficiente de x? Este es 6. Es por eso que igualo a menos 8 con el 6, ¿no ve? A menos 8 tiene que ser igual a 6. Y no tenía término independiente porque solo era 6x, pero lo rellené con 0. ¿Por qué lo rellené con 0? Porque 6x más 0 sigue siendo 6x. Este es mi término independiente, que es b más 24, y a este lado mi término independiente puede ser 0 porque no me afecta, por lo tanto b más 24 va a valer 0, ¿sí? Entonces, esos 4 son básicamente mis teoremas de residuo que me van a ayudar a mi ejercicio. Si se han dado cuenta, hemos hecho supuestos simplemente con los residuos, ¿no ve? Para que se den cuenta si en algún otro ejercicio se les presenta, no siempre les va a decir la división es exacta. Entonces, les puede dar, hemos visto, un polinomio completo, les puede dar solo un número, les puede dar como aquí solo un término, y se han dado cuenta, es de la misma manera. Simplemente es igual a coeficiente de x con coeficiente de x, término independiente con término independiente. Se vuelven dos ecuaciones sencillitas de primer grado y tranquilamente sacamos lo que nos pide. ¿A ver? Como ya hemos visto los 4 tipos de residuos que nos pueden dar, en base a lo que nosotros saquemos, vamos a hacer otro ejercicio para que quede mucho más claro esto de los teoremas de residuos, ¿sí? Nos vamos a ir entonces al siguiente ejercicio, se los he hecho con colorcitos para que vean de dónde sale cada uno de nuestros valores. Sería este nuestro ejercicio número 3. ¿Qué nos dice el ejercicio número 3? Si el residuo de dividir el polinomio p sub x y el polinomio p sub x dice que es igual a 7x quinta más 9x cuarta menos 6x cubo más mx más n, nos dice que se va a dividir entre el polinomio q de x, que es x al cuadrado más x menos 2, y dice que es igual al polinomio r de x, que es igual a 8x más 3. Y nos pide hallar e, que es igual a n más e. Nos está diciendo que si yo divido esto entre esto, el residuo es esto. ¿Ve? Primer paso, ¿cuál era? Ordenar mis polinomios de forma descendente, identificando cuál es el dividendo y el divisor. Por lo tanto, ordenando, ¿qué vamos a tener? Si me está diciendo este entre este, ¿cuál sería el dividendo? El dividendo llegaría a ser el polinomio p sub x, que a qué va a ser igual. 7x quinta más 9x cuarta menos 6x cubo, dijimos, tiene que estar ordenado. En el original no tengo x cuadrado, pero puedo rellenarlo con un 0, ¿no ves? 0x cuadrado, o lo dejan un espacio, no hay ningún problema, más mx más n. El divisor, ¿cuál sería? El divisor sería el polinomio q de x, que sería x cuadrado más x menos 2, que ya está ordenado, no tengo que rellenar con ceros, entonces se mantiene así. Y también me dan el residuo, que el residuo aquí había sido igual, 8x más 3. Entonces vamos a proceder a dividir, ¿sí? Hasta ahí ninguna duda, ¿no ves? Simplemente es ordenar. Si es que falta alguna variable para que el polinomio sea ordenado y descendente, lo rellenamos con 0. Quinta, cuarta, x cubo, x cuadrado, x término independiente. Entonces, vamos a hacer nuestra división. Una vez que hemos ordenado, nuestra división quedaría de esta manera, ¿no? 7x quinta más 9x cuarta menos 6x cubo más 0x más mx más n, dividido entre nuestra línea de división, x al cuadrado más x menos 2. Nuestro siguiente paso, cuando ya teníamos ordenado, ¿qué teníamos que hacer? Dividir el primero del dividendo entre el primero del divisor. El primero del dividendo, aquí se los voy a hacer los cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares. El primero del dividendo, es decir, el primer término de este lado, que sería 7x quinta, dividido entre el primero del divisor, y el primero del divisor es este x al cuadrado. Dividido 7x quinta dividido
entre x al cuadrado, ¿cuánto me da? 7 dividido, si no tiene valor, se asume que hay un 1. 7 entre 1, 7, x quinta entre x al cuadrado, x al cubo. ¿Qué es esto? Esto es el cociente. Si se dan cuenta, aquí está anotadito. 7x al cubo. ¿Qué hacemos con ese cociente? Dijimos, ese cociente multiplica a cada uno de los términos del divisor y pasa a restar al dividendo. Vamos a multiplicar. Vamos a aplicar ley de signos. Más por más da más. Con el primerito de arriba, ¿no? Se los estoy poniendo puntitos. Más por más da más. Viene a este lado con negativo. Acá está nuestro negativo. 7x cubo por x al cuadrado. Ahí está. 7x a la quinta. ¿Lo ve? Vino con signo cambiado. Siguiente. Más por más da más. Viene a este lado con negativo. 7x cubo por x, 7x a la cuarta, que está debajo de 9x a la cuarta. El último, más por menos, acá está, más por menos, menos. Va a venir a este lado con positivo. Siempre viene a este lado con signo cambiado. Y 7x al cubo por 2, 14x al cubo, ¿no? Si se han dado cuenta, todo el cociente que está con 7x cubo con naranja multiplicó a cada uno de los términos del divisor y pasó con signo cambiado al dividendo. También está con naranja, si se han dado cuenta, para que ubiquen de dónde ha ido saliendo. Luego hacemos la suma. 7x quinta menos 7x quinta, aquí se me ha anulado, se ha hecho 0. 9x cuarta menos 7x cuarta, 2x cuarta positivo. 6x cubo negativo más 14x al cubo, 8x al cubo positivo, y bajo el siguiente término. Una vez que hago la suma, bajo el siguiente término, que sería 0x al cuadrado. Listo. Vuelvo a seguir mi procedimiento. El primero del dividendo entre el primero del divisor. Ahora, el primero del dividendo, ¿cuál sería? 2x a la cuarta, ¿no ven? Y el primero del divisor sigue siendo x al cuadrado. Por lo tanto, divido 2x a la cuarta dividido entre x al cuadrado, 2 dividido entre 1, 2, y x cuarta entre x cuadrado, simplemente x al cuadrado. Ese 2x al cuadrado, ¿dónde lo hemos anotado? Aquí está. Va a multiplicar de nuevo a estos tres de arriba, a estos tres términos de arriba, y va a pasar con signo cambiado al dividendo. Por lo tanto, más por más da más, viene con negativo, acá está, 2x cuadrado por x cuadrado, 2x a la cuarta. Con el siguiente, más por más da más, por lo tanto viene con negativo, aquí está nuestro negativo. 2x cuadrado por x, 2x al cubo. Más por menos, menos, va a venir con positivo. 2x cuadrado por 2, 4x al cuadrado que tenemos ahí. Y sumamos, ¿no? Porque ya ha multiplicado a los tres de arriba, ya ha pasado con signo cambiado, entonces lo sumamos. 2x cuarta menos 2x cuarta, aquí está, se anula, ¿no ve? Hemos dicho que hay que tratar de que el primer término siempre se nos anule. Los demás los sumo. 8x al cubo menos 2x al cubo, aquí tenemos 6x cubo, 0x cuadrado más 4x cuadrado, simplemente 4x cuadrado, bajo el siguiente término, que sería más mx. Listo. Vuelvo a dividir el primero del dividendo entre el primero del divisor. ¿Cuál sería mi primero del dividendo ahora? 6x al cubo. Entre el primero del divisor, que seguiría siendo x cuadrado. Divido entonces 6x cubo dividido entre x al cuadrado. 6 entre 1, 6. X cubo entre x al cuadrado. 6x. Que si se dan cuenta, mi 6x está ahí. Ese va a multiplicar a los tres de arriba, a este y a este. Y va a pasar con signo cambiado al dividendo. Volvemos a hacer el procedimiento. Más por más, me da más. Viene este lado con negativos. 6x por x cuadrado, 6x al cubo. Con el segundo, más por más, da más. Va a venir acá está con negativo. 6x por x, 6x al cuadrado. Más por menos, menos, por lo tanto viene con signo cambiado. Va a venir con positivo.
6x por 2, 12x, que ahí está, ¿lo ven? Listo. Sumamos. 6x cubo menos 6x cubo, 0. 4x cuadrado menos 6x cuadrado menos 2x cuadrado, que ahí está nuestra suma. Y acá tenemos que sumar mx positivo más 12x. Como no son términos semejantes, dijimos, hay un caso de factorización. Podemos sacar factor común. ¿Cuál es nuestro factor común? Nuestro factor común es x. ¿Dentro qué me quedaría? M más 12. Por lo tanto, la suma de mx más 12x, ¿cuánto había sido? M más 12 multiplicado por x. ¿A ver? Si se dan cuenta, si esta x vuelvo a multiplicarla, sigue siendo lo mismo. M por x, mx, 12 por x, 12x. Entonces sigue siendo lo mismo. Es por eso que acá tenemos m más 12 multiplicado por x. Y bajo el siguiente término que sería... listo, voy a sacar mi último cociente. A ver, nos vamos a hacer el cálculo auxiliar a este lado. El primero del dividendo, ¿cuál sería el primero del dividendo? Menos 2x cuadrado. Dividido entre el primero del divisor, que es x al cuadrado. Me anoto. Menos 12x al cuadrado, dividido entre x al cuadrado. Acá x cuadrado con x cuadrado se me puede simplificar. ¿Y qué me va a quedar? Menos 2. Ese es ese menos 2 de acá, que está con lila. ¿Qué vamos a tener? Este tiene que multiplicarse con los 3 de arriba. Vamos a empezar. Menos por más, menos. Viene a este lado, aquí está con positivo. Menos 2 multiplicado por x cuadrado, 2x al cuadrado. Pero venía con positivo, es por eso su positivo. Siguiente. Menos por más, menos. Va a venir a este lado con signo cambiado, con positivo. Y x multiplicado por 2, 2x. Acá está. Menos por menos, más. Va a venir con negativo. 2 por 2, 4. ¿Sí? Siempre viene este lado con signo cambiado. Hacemos la suma. 2x cuadrado menos 2x cuadrado, 0. Luego, ¿qué tenemos que sumar? M más 12 multiplicado por x y más 2x. Se vuelve a presentar factor común x, ¿no ven? Estos dos términos, el factor común es x. ¿Qué vamos a tener dentro? M más 12 y más 2, todo esto multiplicado por x, ¿verdad? Y m más 12 más 2, ¿cuánto sería? Podría expresarlo como m más 14 multiplicado por x. Es por eso que acá tenemos m más 14 directamente. ¿Sí? Aquí está la explicación. Simplemente sacamos un factor común y como hay términos semejantes dentro, tranquilamente los sumamos. Y acá más n menos 4, que no se puede sumar, simplemente se queda como más n menos 4. Listo. Ya hemos hecho nuestra división. ¿Qué hemos sacado de nuestra división? En nuestra división, nuestro residuo, nosotros hemos sacado m más 14 multiplicado por x más n menos 4. Pero en el ejercicio me decía otra cosa. Vamos a ver qué nos decía en nuestro ejercicio. No, hasta aquí todos han entendido, ¿no? Este es el residuo que hemos sacado. En mi ejercicio, ¿qué me decía? En mi ejercicio me decía, cuando tú dividas esto entre esto, tu residuo va a ser 8x más 3, me decía. Pero yo, ¿cuánto he sacado de residuo? M más 14 multiplicado por x más n menos 4. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer la teoría de residuos. Hemos visto este caso. Vamos a ver el residuo que nosotros hemos sacado. El residuo que nosotros hemos sacado es m más 14 multiplicado por x más n menos 4. Identificamos las partes. M más 14 sería coeficiente de x y n menos 4 sería el término independiente. Y en el residuo que nos han dado, el residuo del ejercicio era 8x más 3. Eso me daba en el ejercicio. Identifico las partes. Este 8 sería el coeficiente de x y este 3 es el término independiente. ¿Qué dijimos que tenía que hacer? Igualar el residuo que yo he sacado con el residuo que me da en el ejercicio. Tengo que igualar estos dos residuos.
el residuo que me han dado con el residuo del ejercicio. El residuo que yo he sacado, ¿cuánto era? M más 14 multiplicado por X más N menos 4. Y el residuo que tenía el ejercicio, 8X más 3. ¿Qué había que hacer? Igualar coeficiente de X con coeficiente de X. El coeficiente de X de este lado ya sabemos que es M más 14 y lo igualo con ¿qué cosa? Con el coeficiente de X del otro lado, que es 8. Término independiente, que mi término independiente es n menos 4, con el término independiente del otro lado, que el término independiente del otro lado, ¿cuál sería? 3, ¿sí? Haciendo esa igualación que voy a tener, m más 14, ¿a qué tenía que igualarlo? A 8, y n menos 4 tenía que igualarlo a 3. Despejando que tengo m va a ser igual a 8, 14 positivo puede venir con negativo, y m va a valer 8 menos 14, 6. En el otro caso, n menos 4 puede venir al otro miembro con más 4. Este 3 se está manteniendo y 4 más 3, 7. Ya tengo cuánto vale m y cuánto vale n. Pero en mi ejercicio no me pedía eso. ¿Qué me decía? Me decía, hallame el valor de e, que es igual a n más m. Reemplazando n, yo ya sé que vale 7 y m, yo ya sé que vale menos 6. 7 menos 6, ¿cuánto valdría? Vale 1, que sería el final de mi ejercicio, mi respuesta final, ¿sí? Tarea, ¿qué van a hacer? En el ejercicio original, que era este, lo que van a hacer, van a volver a dividir, pero en vez de m, van a anotar el resultado que nosotros hemos sacado, menos 6. Y en vez de n, van a anotar 7. Es decir, van a tener 7x quinta más 9x cuarta menos 6x al cubo más 0x al cuadrado menos 6x, en vez de m tenían que anotar menos 6, y más n, pero n ya sabemos que vale 7. Y lo van a dividir entre x cuadrado más x menos 2. Cuando ustedes hagan eso, como ya conocen m y ya conocen n, cuando dividan, ahora sí el residuo les va a dar lo que nos decía en el ejercicio, que era 8x más 3. Van a hacer esta división como si ya conociesen los valores de m y n que ya conocemos, y van a verificar que el residuo realmente les sale 8x más 3. Entonces eso es lo que tienen que hacer como tarea. Ahí van a poder verificar. Y si tienen alguna duda, ya hemos visto todo